al director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleos de nuestro país, don Osvaldo Erazo. Es un gusto enorme, le saluda Alberto Quintana desde los estudios principales de Radio 99 acá en Guayaquil. ¿Cómo, cómo analiza don Osvaldo todo este tema? Sabemos que ustedes, que son un renglón importante de la economía del país, también han tenido pérdidas económicas durante estos días de toda esta controversia social y política que vive nuestra nación. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, don Alberto Tzadal, y a través suyo a toda la distinguida audiencia de Radio 99. Sí, todas estas situaciones, un poco las estaciones de servicio han estado en el centro del ojo en esta situación. Pero hay que tener en cuenta de que, si bien es cierto, las estaciones de servicio tuvieron problemas en el abastecimiento de combustibles porque no podían llegar los tanqueros, ¿no es cierto? Sobre todo en todo lo que es la sierra, con más énfasis en la sierra central, en la sierra norte, en el oriente, ¿no es cierto? Que hubo prácticamente desabastecimiento de combustibles. Pero también habían estaciones de servicio en estos sectores que sí tenían combustible, pero que lastimosamente las manifestaciones, las comunidades del sector no les permitían vender a las estaciones de servicio. Y claro, tenían un combustible que era más caro la semana pasada y que ahora que puede vender, lo tienen que vender a un precio más bajo. Entonces, genera pérdidas, pero también hay que tener en cuenta que al detener la distribución de combustibles, la afectación no es exclusiva para las estaciones de servicio, es un sector estratégico. Deteniéndose la distribución de combustibles, se paraliza todo lo que es el comercio y es una afectación directa a la economía nacional. Claro que sí. Es al aparato productivo y en definitiva al ciudadano. Es increíble, ¿no? Todo este nivel de afectación. A esta hora del reporte, porque yo sé que ustedes cruzan a nivel nacional la información, ¿no? A esta hora, ¿qué provincias, qué localidades todavía tienen complicación en lo que tiene que ver con abastecimiento de combustibles? Hay problemas de abastecimiento de la zona norte de Pichincha, o sea, todo lo que es Tabacundo, Cayambe, ¿no es cierto? Y las provincias norteñas, lo que es Imbabura, lo que es Cachi. Claro, los tanqueros no pueden llegar a esos sitios y hay escasez de combustibles. En lo que se refiere al centro de la sierra, o sea, todo lo que es Cotopaxi, por ejemplo, lograron llegar 5 o 6 tanqueros allá a Latacunga. Empezaron a distribuir a las 5 de la tarde del día domingo y todo el combustible se terminó a las 3 de la mañana. Y mucha de la gente que quedó en las colas y que estaban con canecas, lastimosamente no pudieron abastecerse totalmente de lo que es el combustible. Más dramático es la zona de todavía Chimborazo y Bolívar. Chimborazo y Bolívar desde hace 12 días no tienen nada de combustible. En el oriente también hay problemas de abastecimiento en lo que es en el Puyo, el Tena, Macas. Macas. También en esos lugares en el oriente también hay problemas con el abastecimiento de combustibles. Cuando empezaba el paro, el primer día del paro, nosotros le hicimos ver de la situación que se nos venía al ministro del Interior y mandamos un oficio indicándole de que necesitábamos también seguridad en lo que era el transporte de combustible y seguridad en la distribución de combustible. Porque si bien es cierto, hay que cuidar lo que es los campos petroleros y todo lo demás, que fue insuficiente, pero también hay que dar seguridad a toda la cadena de valor, desde la producción petrolera hasta la distribución de combustibles. Claro que sí. Y de pronto no logramos entenderlo, ¿no? Porque ustedes de pronto pueden decir, hizo mal el gobierno no enviarnos efectivos policiales o militares. Pero ¿qué tal, y pongamos para el análisis, ¿no? ¿Qué tal si hubieran mandado los militares? Y esta gente envalentonada no solamente que iba a saquear la gasolinera, sino que capaz que le iban a incendiar. O sea, hay cosas que realmente uno puede hasta criticar y cuestionar, ¿no? Pero yo creo que debemos dejar pasar un poquito esta ola de efervescencia que hay en el país como para tener claridad, ¿no? Porque no terminamos de entender las decisiones del gobierno
¿no? Porque lo analizamos así superficialmente, pero yo creo que la prudencia y el tino, incluso también mañana vamos a decir, tuvo razón el régimen en no tomar ciertas decisiones que hubieran llevado a desembocar en más enfrentamiento, que no es lo que queremos. Permítame, por favor, está Verónica Landeta, que tiene otras inquietudes para usted. Señor Osvaldo Erazo, un buen día, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador. Me gustaría preguntarle, ya que usted nos ha hecho todo un panorama y obviamente pues entendemos su preocupación, me gustaría preguntarle si este paro continúa, si estas movilizaciones continúan, si definitivamente las acciones por parte de quienes están en estas protestas continúan, ¿podría darse desabastecimiento de combustibles? Le pregunto esto porque es algo que se plantea a las personas y la gente. Entonces, me gustaría saber, definitivamente, ¿podría registrarse eso? ¿Habría mayores dificultades si persiste esta medida? Bueno, habría mayores dificultades, sí, cierto, porque ya desabastecimiento, sí se presentaron desabastecimiento total. Claro, pero en esas zonas que usted mencionaba. En algunas zonas, pero obviamente si sigue esta situación, el desabastecimiento va a ser mayor, ¿no es cierto? Y eso va a ser un golpe directo a la distribución de combustibles. En medio de esto, o sea, a nosotros también nos apena muchísimo de que, claro, o sea, hubo una presión hacia el gobierno y el gobierno bajó 10 centavos de los precios de los combustibles. Entre paréntesis, todos los incrementos de los precios de combustibles que estuvieron desde mayo del 2020 no le benefician absolutamente en nada a las estaciones de servicio. El único beneficiario con los incrementos de los precios fue el gobierno nacional. O sea, eso hay que tener un poco claro. Pero este momento que baja los 10 centavitos de precio en los galones, no es que les va a sacar de la pobreza a los sectores más populares. Lo que está haciendo es incrementar la brecha entre las clases sociales, porque a la final quienes tienen más recursos son los que se están beneficiando de estos precios, de este subsidio generalizado. O sea, no está focalizado, el subsidio está generalizado para todo el mundo. Se hizo una vez más un cálculo político antes que un cálculo técnico. Entonces, usted definitivamente, ese es su criterio en base a la reducción que se hizo. Se debió haber focalizado y definitivamente haberse dado ese descuento o esa reducción a través de un sistema y directamente para quienes realmente necesitaban ese sustento de reducir el precio del combustible en los 10 centavos que ofreció el gobierno. ¿Es eso? Exacto. Los subsidios en concepto tienen que ser temporales y focalizados. Y aquí, bueno, nosotros durante 45 años como país estuvimos acostumbrados a un precio bajo de los combustibles, pero lastimosamente, claro, cuando comenzó a subir los precios, genera molestias porque subieron los precios, pero también hay que tener en cuenta que cuando subían los precios de los combustibles y cuando la población ya estaba haciendo un esfuerzo pagando un precio cada vez más alto de los precios de los combustibles, nos bajaron la calidad de los combustibles. O sea, en noviembre del año pasado, cuando estábamos todavía en noviembre del 2020, cuando estábamos todavía en el confinamiento, ¿no es cierto? Y cuando nos estaban subiendo los precios de los combustibles, la gasolina eco y la gasolina extra, que era de 87 octanos, nos bajaron de 87 a 85 octanos. O sea, como compensación social, por lo menos por ese esfuerzo por pagar mejor combustible, precios más altos. Por lo menos el gobierno debía haber mejorado la calidad de los combustibles y no lo hizo. Y otra de las cuestiones en lo que es la focalización. Claro. Si revisamos la tabla de subsidios de los combustibles, hay un subsidio para el sector camaronero, para el sector atunero, para el sector pesquero. Pero no hay, por ejemplo, un subsidio para el sector florícola, para el sector ganadero. Para el sector lechero. O sea, es un sector importante de la economía que sí, o sea, se merece ese subsidio. Pero asimismo hay otros sectores que también se merecen el subsidio. Y cuando bajaron el precio de los subsidios, mejor dicho, los precios para el sector automotriz, los combustibles, también bajaron para el sector camaronero. O sea, que la presión fue para mejorarles también los precios al sector camaronero, al sector atunero. Quedan algunas dudas de cómo están manejando estos precios. Claro que sí. Continúa Lorena Baque.
Claro que sí, ¿cómo le va? Buenos días, señor Osvaldo Erazo, que es presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. El tema de la tabla de precios, como bien sabemos, es liberado, es decir, aproximadamente cada 15, 18 días se manejan otro tipo de precios de los combustibles. Estamos hablando de que en el mes, a inicios de junio, se tenía el precio que ahora baja con los 10 centavos. Después, para mediados de junio, este precio subió 10 centavos. Ahora se está volviendo a bajar estos 10 centavos, es decir, el precio igual va a variar, no es que se va a mantener 10 centavos menos del precio actual, porque la tabla está liberada. ¿Estoy en lo correcto? Mi estimada Lorena, a ver, el precio liberado, el único precio liberado es la gasolina super. Y la gasolina super se va ajustando en función de los precios internacionales del petróleo y de los precios internacionales de los combustibles. ¿Por qué influyen los precios internacionales de los combustibles aquí en el país si somos país petrolero? Primero, porque el 70% de los combustibles que consumimos en el país es importado. El 63% de las gasolinas son importadas, el 66% del diésel que consumimos en el país es importado. El 84% del gas que consumimos nosotros en nuestros hogares es importado. Entonces, el único que está liberado es la gasolina super. Los otros, en cambio, están con un precio congelado. Y claro, si los precios internacionales siguen subiendo y los precios están congelados, obviamente los subsidios van incrementando. Cuando usted habla de focalización de los subsidios, obviamente se habla muy fácil, se podría focalizar en los sectores agrícolas, agropecuarios, trabajadores, pero realmente se podría llevar un control de de esta focalización dentro de cada una de las gasolineras del país. Bueno, la focalización no necesariamente puede hacerse a través de estaciones de servicio. Por ejemplo, el sector camaronero no es que compra a través de las estaciones de servicio, sino que ya reciben directamente el combustible en sus instalaciones, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente a través de estaciones de servicio. Y lo que siempre nosotros hemos propuesto es la utilización de una tarjeta magnética, o sea, una tarjeta de débito, ¿no es cierto? En el cual el gobierno asigna al beneficiario el monto mensual, una tarjeta recargable, ¿no es cierto? Y con ese monto mensual se acerca a consumir el combustible en las estaciones de servicio, ¿no es cierto? A un solo precio. Sí, también nosotros hablábamos de que podría, por último, hacer una compensación en el caso de que compran a un solo precio el combustible y la diferencia del beneficio asignado lo recuperan a través del Banco del Pacífico, del SRI, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, sí hay forma de hacerlo. Lastimosamente no hay la voluntad política de aplicar un sistema de focalización para ya regular todo esto, lo que es esta política de subsidios, porque los subsidios no solo es un tema fiscal, los subsidios es parte de la política fiscal, de la política empresarial, de la política social, y debe ser un estudio transversal. Henry Avelino continúa con la entrevista. ¿Cómo está? Estamos conversando con Osvaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador. En estos días de paralización, don Osvaldo, ¿cómo está el tema de la entrega exacta de lo que uno compra en las gasolineras? Nos hemos dado cuenta, como usuarios, obviamente, uno va a una despachadora, a un centro de estos abastecimientos, la gasolinera, uno quiere poner, por ejemplo, 15 o 20 dólares de súper y resulta ser que en diferentes estaciones la medida o el valor que uno está poniendo no corresponde, sube más en uno, sube más en otro con el mismo valor, ¿me comprende? Este tipo de control o este tipo de anomalías tal vez se ha incrementado en estos días de paro. ¿Qué sabe usted del tema del despacho, la calibración justamente de las máquinas despachadoras? Sí, Henry, esa es una preocupación generalizada. ¿Cómo se realiza el control de la cantidad? ¿No es cierto? Porque una cosa es el control del precio y otra cosa es el control de la cantidad del combustible que se despacha a través de estaciones de servicio. Hay controles internos primero de una estación de servicio, hay controles de la comercializadora, o sea, de la marca, ¿no es cierto?, a la cual está afiliada la estación de servicio,
son controles, ¿no es cierto?, de la comercializadora. Y hay controles del organismo de control, que es la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, que es la que controla. Las multas por variación de la cantidad y solo porque quedan unos candados en cada una de los surtidores, que el único que tiene las llaves de esos candados son la Agencia de Regulación y Control. O sea, y las multas son muy altas. Yo no creo que, o puede ser, pero que estaciones de servicio se presten para caer en este tipo de multas por ganar 1, 2, 3, 4, 5 centavos y multas de cientos de miles. 7:50, Alberto. Agradecerle, don Osvaldo, muchísimas gracias por este tiempo, por atendernos y por dar la real dimensión, ¿no?, del impacto que tiene para el sector toda esta paralización en las medidas de hecho. Yo me imagino que usted también está, al igual que nosotros, en esa vía de hacer votos porque se retome el cauce de la normalidad acá en nuestro país y que todas las actividades productivas puedan desarrollarse con normalidad y sobre todo que haya esta paz social que requerimos en el país, don Osvaldo. Exacto. Nosotros estamos haciendo votos también para que se regrese a la normalidad. La situación, este rato, lo que Quito se encuentra sitiada, ¿no es cierto? Ya hay problemas de víveres, hay problemas desde hace algunos tiempos, no solo de combustibles, sino también con el gas. Entonces hay situaciones que realmente ya está afectando muchísimo, no solo a la población, sino a la economía general de la ciudad y del país. Es el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, don Osvaldo Erazo. Un fuerte abrazo a la distancia.